Y eso a mí me impactó, ¿verdad? Que es como algo natural para él era enseñar. Era natural, sí, Sí, casi como respirar, dormir, lo que sea, ¿verdad? Y sí, fue algo natural para Jesús. ¿Qué más? ¿Qué más? También el Ajá. amor, el amor por las personas que él tenía, que quería que sean salvos, quería que encuentren su salvación. Y era una responsabilidad de él hacerle entender a esas personas que no conocían de Dios. Pero él usaba así como Dios le decía, no usaba otras cosas, no le añadía otras cosas que no sea de la escritura y decía lo que él mismo hacía lo que el Padre le decía. Y ese amor, ¿verdad? Esa misericordia por la gente es lo que a mí me impactó mucho. Encima que estuve leyendo todo lo que es Mateo, y hay cosas que yo ya había leído así, pero ahora le tuve paso a paso y hay muchísimas verdades que para sacar legalmente. Sí, me impacta también eso de la vida de Jesús, que con cada persona les mostraba amor. Su tratamiento a cada uno era individual, ¿verdad? Individual y amoroso, la forma que ellos necesitaban. Y a veces, por ejemplo, con los fariseos o los escribas, Sí. tuvo que ser un Hay poco una, duro con ellos para sí, hacerles ver que estaban equivocados. Y él sí, también hay a una veces parte de hablaba un Mateo poco donde dice, duro. ¿Sí? sí, Diga. hay una parte de Mateo que le decía, ¿verdad? Porque él se sentaba con los publicanos, con los pecadores, ¿verdad? Que él no podía hacer eso. Y sin embargo, él le explicaba que él tenía que hacer eso para que ellos puedan también ser esa persona que sus discípulos ya son, ¿verdad? Que tenían que hacerle, o sea, saber lo que es Dios y para qué él vino y por qué él está haciendo eso, ¿verdad? Y muchas veces eh, algunas cosas, también me acuerdo que un pastor nos dijo, ¿verdad? Que muchas veces, a veces tendemos de no sé, un cumpleaños de un familiar, ¿verdad? No me voy a ir porque ellos son tal cosa así, ¿verdad? Y estaba diciendo, ahora, si vos no participás, si no convivís con ellos, ¿cómo le vas a enseñar la palabra? ¿Cómo le vas a hablar? No porque sean personas así que no conocen de Dios, ¿verdad? Tengas que dejarle de lado. No, por ejemplo, hay personas de tus familiares que no quieren ni, no sé, no quieren saber de Dios, vamos a decir, no, yo no creo eso, ¿verdad? Y dejáis, no, ellos no quieren saber, no quieren creer y ya está. Pero dice que no es así, que uno tiene que volver a hablar de Dios, ¿verdad? Y tal vez el momento sea ese día donde esa persona, ¿verdad? Quiera recibir lo que vos querés enseñar. Porque no siempre estamos bien. Hay momentos que sensibles, ¿verdad? Donde Dios, en su santa voluntad, ¿verdad? Es el momento, el tiempo donde Él dice que esa persona va a entender, va a razonar lo que tú le vas a hablar. Así es, así es. Y siempre cuando tenemos personas en casa o vamos donde una fiesta o lo que sea, podemos sí, a través de nuestras palabras, acciones, en todo mostrar amor y mostrar la palabra y todo, ¿verdad? Y así era Jesús. Jesús dijo, yo no vine para los justos, yo vine para los que están Ujú. enfermos. Así que Sí, no podemos evitar hablar con la gente inmunda, la gente que todavía no tiene a Cristo en su vida. Ellos tienen que captar de nosotros lo que es Jesús y lo que es su palabra. Y a veces uno nunca sabe. Y siempre estar orando, ¿verdad? Porque enseñamos mm, a través de todo lo que hacemos. Y siempre estar orando por esas oportunidades, ¿no? Y en la clase también, porque nunca sabemos cuando un alumno va a estar pasando por algo y podemos conectar mm. una palabra de Jesús con esa persona, ¿no? Como con tu amigo que vino al grupo de los hombres. Y sí. así, ¿alguien más aprende algo de la vida de Jesús? ¿Sí, Alceni? ¿Usted quería? No. Ok. ¿Alguien más?
Ok, Sí, vamos a, profe. Y ajá, Jesús, Jesús enseñaba la verdad de la con la palabra, ¿verdad? Él mismo se encarnaba la verdad, ¿verdad? Del evangelio, de la palabra, ¿verdad? No sí. hablaba por sí mismo, también él hablaba de lo que su padre le decía, también hablaba con autoridad, tenía poder para impactar en la vida de las personas Ujú, ujú. con las Así enseñanzas es. que él daba. Mm. Y los que Y estaban entonces, supuestos a ser salvos, se salvaron, ¿verdad? sí, Fueron por salvos. favor, No sí, todos, pero algunos estaban puestos para salvación. ¿Qué tal sí. si alguien más quería decir algo? O Sí, entremos profe. en... Ajá, sí. Jesús fue un maestro que enseñaba con autoridad y autenticidad y que estaba diversos métodos para llegar a su discípulo. Y también enseñaba con humildad, mansedumbre, Ujú. enseñaba con compasión, percepción divina, entendiendo a la persona que enseñaba. Así es, sí. Y es... Y también, ¿verdad? Escogió a sus 12 discípulos, a quienes enseñaba día y día. ujú, ujú. Ujú. Que era un trato aún más íntimo, ¿verdad? Ellos estaban con él 24/7. Mm, Así sí. eh, mismo. Dormían con él, Pero hay comían con también, él, caminaban con él, eh, mm, todo, ¿verdad? Ellos siempre estaban con él y por esa vida que él tuvo con ellos bien íntima, fueron ellos que llevaron el evangelio a todo el mundo conocido. mm, Cuando ellos sí, murieron, habían compartido con todos los países conocidos. mm, Llegó hasta España, llegó hasta India, China, por allá, y todo a través de 12 hombres y sus discípulos, porque trabajaban en mm, equipo también. Pablo trabajaba en equipo y, y la enseñanza Timoteo. llegó. Fue muy efectivo lo que Jesús hizo, ¿verdad? Muy efectivo. Sí, hermana Soledad. Mm. Ok. Vamos a entrar aquí en Jesús y una de las cosas primeras que vemos aquí en la página de la pedagogía de Jesús es que Jesús encarnaba la verdad. En la carne viva, Él era Dios y ellos vieron su gracia y su verdad. Él no estaba acerca de atraer a la gente hacia Él como hombre, sino atraer a la gente hacia Dios. Y Él encarnaba lo que era Dios: amor, verdad, misericordia, justicia. Él enseñaba las cosas de Dios. Y cuando leemos los 4 evangelios que enseñan todo lo que era la enseñanza de Jesús, vemos realmente quién es Dios, que Él se preocupa que la gente se arrepienta, que Él se preocupa que la gente sea salva, que Él está preocupado que la gente llegue al cielo, porque allí Jesús mm, está preparando un lugar, Él quiere que cada uno esté con Él. Y es el Padre que lo mandó. Él dijo, yo no digo nada que no diga el Padre, yo no hago nada que no haga mi Padre, ¿verdad? Y tantas cosas que mm, aprendemos. Él encarnaba la verdad, dice, y nuestra, nuestra vida también debe ser una fuerza contagiosa para los demás. Es mm, algo que yo creo que tenemos que orar 24/7 también, para ser mm, algo contagiosa para los demás, ¿verdad? Eh, sí, no una enfermedad, pero un amor, una doctrina relevante para ellos. Y sí. él, También Jesús, a veces ajá, sí, nuestro ajá, carácter también debe estar sometido a Jesús justamente porque hay personas que no quieren escuchar de la palabra de Dios, de la verdad, a veces cuesta con ellos, a veces compartir, estar con ellos así, pero tenemos que tener la humildad de amarle aún así a esas personas, ¿verdad? Así como Jesús amó, no, él no importaba su clase
social ni su carácter, él solamente enfocaba a que la gente pueda conocer la palabra de Dios, el Evangelio y la Sí, salvación. Porque a veces confrontamos con personas, tanto en el trabajo, yo en el trabajo mismo a veces confronto con personas que vienen con un carácter súper pesado a veces, pero trato de sobrellevar esas cosas y mostrarle la luz que tenemos dentro de nosotros para que él pueda ver esas cosas, porque a veces es muy difícil, porque viene ajá, con una fuerza muy grande adentro y vos tenés que hablar, confrontar con esa persona. A veces viene fuertísimo una persona y tenés que sí, sobrellevar y mostrarle lo que uno es, ¿verdad? Realmente y que él pueda contagiarse con eso y salir de ahí para que él pueda ver cómo nosotros nos comportamos, ¿verdad? Cómo somos así es. nuestro carácter, nuestra actitud, nuestras Ajá, acciones, ¿verdad? Porque si nosotros mismos a veces confrontamos con ellos, a veces es muy pesado, ¿verdad? Ellos no ven nada de nosotros, ¿verdad? No pueden contagiarle nada de lo que nosotros somos, ¿verdad? ujú, ujú. En la Sí, realidad de nuestro día, ¿verdad? ven en Y en la iglesia nosotros, misma. ven en Mm. nosotros el Espíritu Santo, pues ven algo diferente, ¿verdad? Y uno Un nota, modelo por a seguir. ejemplo, cuando va a una tienda, va a un negocio, las personas, cómo te tratan, cómo es su Mm, comportamiento, cómo es su actitud hacia uno, ¿verdad? Y Mm, uno puede ser una luz aún en donde estamos. Eh, mm, y Jesús era así, y a través de su vida dice que él enseñó a sus discípulos a vivir mm. como Dios desea que vivan. Eh, Sí. como él quería que ellos vivieran. Por ejemplo, cuando trajeron niños a él y los discípulos mm. estaban muy impacientes y querían Ay, ahuyentarlos y querían que se mm, Mm, fueran. Jesús no tiene tiempo para niños y Jesús dijo, no, mm, dejar a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y lo usó no mm. solo para los niños, sino para los adultos, hablarles de qué es un discípulo de Jesús, ¿verdad? Alguien Sí. que es humilde como un niño que puede recibir. Y así, en todo Jesús enseñaba, no solo en la enseñanza directa, que también vamos a ver que él enseñaba muy bien la palabra de Dios, por ejemplo, en sus sermones. Pero Mm, el proceso de Jesús de la enseñanza es un proceso completo. Es como ustedes, Cecia y Sofía, con sus niños en la iglesia, ¿verdad? Ustedes pasan tiempo con ellos no solo enseñándoles directamente, sino siendo un amigo para ellos y me imagino que ustedes les enseñen en todo lo que hacen, ¿verdad? Y eso es mm, importante. Ellos te buscan y te miran como ejemplos, esos niños que son de la escuela dominical. Eh, mm, y esto es muy bien importante porque es un proceso de formación cristiana en que nosotros como maestros no es solo la lección, pero la lección de la palabra es primordial porque la gente viene con sed a nuestras clases y ellos están buscando una palabra de Dios. Ellos quieren saber qué dice la Biblia para ellos. Y mm, Jesús enseñaba con autoridad y él traía una palabra que la gente necesitaba, porque mm, estaban acostumbrados a escuchar que no podían hacer esto, que no podían hacer el otro en el día de, reposo, de de reposo. reposo. Así es, hermanita, que en el día de Mm, reposo que no podían ni sanar a una persona ujú, ni nada. Y Jesús vino y les enseñó otra manera, que era importante mm, hacer la voluntad de Dios en el día de reposo. Y él tuvo porque que, el día de reposo es de Dios. sí, es de Dios y sí, es dedicado a Dios, pero ¿para qué es ese día? Es para Ujú. enseñarle a la gente, ¿verdad? Que viene a la iglesia. Am, mm. entonces, ustedes dijeron que Jesús amaba a las personas y Sí. que con su enseñanza su fin era que ellos se Capaz arrepintieran que de sus, Jesús hacía notar,
¿Qué dice Alceni? Sabía también escuchar, digo. Sabía escuchar. Escuchaba a la gente. Él escuchaba a la gente, sí. Y él veía en sus ojos también. Él sabía cómo estaban sintiendo. Eh, él sabía sus preocupaciones y todo. Y él contestaba las oraciones de ellos, ¿verdad? Y, y Jesús dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Él también tenía un fin especial de que la gente cuando lo conocieran a él pudieran arrepentirse. Él quería que ellos siguieran diferentes después de conocerle a él. Eh, Él escuchaba, amaba y los guiaba en un camino bueno, ¿verdad? Eh, entonces Jesús exhibía lo que todo maestro tiene que tener. Está en la próxima página. Él conocía al Padre Celestial. ¿Y cómo ustedes ven en la vida que él conocía al Padre Celestial? ¿Cómo ustedes ven en su vida que él, Mm. Jesús, Dios, su Padre estaba en el cielo, ¿verdad? Pero Jesús tenía una relación con el Padre. ¿Cómo lo ven en su vida? ¿Qué hacía él? A veces se apartaba a lugares solos para Orar, Orar. orar. Así es. ayunar. Pasaba bastante tiempo orando con el Padre acerca del ministerio. Cuando él Cons- escogió a sus Constante discípulos, comunión, ¿qué dice? Soledad, constante comunión, constante unión con el constante Padre. comunión. Sí, bastante constante unión. Y la noche que él escogió a los 12, él oró toda la noche, pasó toda la noche orando con el Señor, con el papá, para saber. Fíjate, Dios estaba en esa decisión de quién él escogió como discípulos, porque tenía montones siguiéndole a él. Pero los 12 fue el Padre que le reveló eso cuando él estaba orando. Y fue el Padre que escogió a Judas Iscariote. El Padre sabía y había escogido a cada uno de esos discípulos. Y sabemos que ellos cumplieron los propósitos de Dios. Entonces es importante para nosotros, estoy hablándome a mí misma también, es importante tener esa conexión con Dios bien estrecha de oración, de leer la palabra, pero no leerlo solo por leer, sino escuchar a Dios. ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Qué quieres de mí como maestro? ¿Qué quieres de mí en mi vida, verdad? Y él tenía esa relación bien estrecha con el Padre, esa comunicación. Como maestros tenemos que tener eso. Eh, Tenemos que venir Permiso un a la ratito. clase. Ujú. Viene alguien en mi casa. No hay Un problema. ratito. Sí, tenemos que venir a la clase habiendo buscado al Padre, habiendo orado por nuestros alumnos y habiendo preparado la lección en la presencia de Dios. Y también Dios tenía, Jesús, el Hijo, tenía esa conexión con las Escrituras. Quiero que busquen, vamos a ver cómo es que Jesús conocía las Escrituras. Mateo 5:21. Y este es el Sermón del Monte. Si pueden leer la primera persona que lo encuentra, Mateo 5:21. La próxima persona puede hallar 5:27. Otra persona puede hallar 5:31. Ujú. Otra persona puede buscar 33. Y así es el mismo capítulo. Y el otro es 5:38. Comenzamos. 5:20, profe. 5:21. ¿Quién puede leer? Aquel, bueno, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ok.
¿De dónde viene esa enseñanza? No matarás. Del antiguo. Del Antiguo Testamento, ¿verdad? De los 10 La mandamientos. ley de Moisés. ¿Cómo dice? ¿Así? De La la ley ley de de Moisés. Moisés. De la ley de Moisés. Así es. Y Jesús sabía la ley de Moisés. Él había sido enseñado en su casa, en la sinagoga, y también él era el Hijo de Dios. Claro que él sabía las escrituras, pero él tuvo que recibir la palabra en su casa y en la sinagoga, donde ellos enseñaban los judíos. Ok, entonces esa es la primera escritura que él muestra que él sabe, no matarás. Y él lo lleva un paso más y dice, pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Entonces nos hace entender que matar no es solo apuñalar a alguien o tirarle un balazo, es enojarnos con la otra persona y hablarle con palabras bien feas. Y allí matamos a alguien con nuestras palabras, ¿verdad? Y Jesús enseñaba bien la palabra. Mira también en el 27, ¿qué dice? David 27, 5:27. 5:27. Dice, ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Sigue, sigue. Pero yo les digo que cualquiera que mira con deseo a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Ok, Jesús sabía el mandamiento, ¿verdad? No cometas adulterio. Y él lo profundiza aún más. Si miramos a alguien con deseo sexual en nuestro corazón, con pasión, que es indebida, ¿verdad? Si es, entonces estamos cometiendo adulterio con la persona en nuestro corazón. Qué lindo, ¿verdad? Que Jesús explica la palabra, Él enseña. Y todos estos versículos explican que Él sabía las escrituras. Vamos a mirar uno más que es el 31. ¿Qué dice el 31, Alceni? A ver. También fue dicho cualquiera que repudia a su mujer, dale carta de divorcio. El 32 dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de la fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Verdad que en nuestras iglesias necesitamos esta enseñanza? Jesús dice aquí que no podemos divorciar a nuestra esposa o nuestro esposo, a lo menos que sea por qué. Adulterio, que fue infiel. Y aún así, cuando son infieles, a veces se puede reconciliar. Jesús enseña aquí acerca del adulterio, acerca del divorcio, cosas bien claras. Y necesitamos enseñanza clara en nuestras iglesias. Qué linda Pero Jesús fue alguien que enseñaba. Él tenía esa conexión con las escrituras, con su padre, con las escrituras. Y también, él dice número 3 en la página 6 de nuestro manual, él conocía a sus alumnos. Alumnos. Sí, y él conocía a sus alumnos, ¿verdad? Hay muchas veces que él muestra que él conocía a sus alumnos. Vamos a leer Juan 2, el Evangelio de San Juan 2. Y en muchos lados vemos que él entendía a las personas, él conocía sus corazones. Juan 2, 24 y 25. Ya tengo. Ok, gracias, hermana. Yo iba a pedir a Sophie que puede leer, porque no la No hay estamos problema. escuchando tata a las chicas.
Gracias, Soledad, de todas formas. No hay ningún problema. Sí, Sophie, a ver. Je- Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y el 25 dice, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Sí, sí, él conocía. Así que, ¿cómo podemos conocer a nuestros alumnos? Nosotros también como Jesús tenemos que conocer a nuestros alumnos. ¿Cómo lo podemos hacer? Hacer, Involucrándonos con ellos, ¿Cómo dices? involucrándonos en sus vidas. Involucrándonos en sus vidas, hablando con ellos, eh, siendo amigos. siendo amigos de ellos, orando por ellos, haciendo ejercicios en la clase, a veces poniéndolos a escribir. Eh, Me gustó la otra noche en la reunión de jóvenes, Fátima, la esposa de Víctor, Pastor Víctor, eh, ella estaba hablándole a los jóvenes y ella les dio una cartulina a un grupo acá y otro grupo acá. Había como 4 o 5 en cada grupo. Y ella les hacía preguntas y cada uno tenía que escribir en la cartulina, respondiendo a lo que ella les preguntaba. Y me fascinó eso, ¿verdad? Porque uno puede conocer a sus alumnos así, a través de sus trabajos, conociéndolos, platicando con ellos. Jesús pasaba tiempo con la gente. Y me gusta la cultura hispana porque ustedes son más personales. Ustedes siempre tienen a gente en sus casas, siempre pasan bastante tiempo en cumpleaños, con familia y conocen cómo son. Jesús también, recuerda que él iba a las casas y fue él que dijo, yo no vine para los justos, yo vine para los Mm, enfermos. Él enfermos. iba, sí, hermana, ¿qué dijiste? No, yo añadí nomás enfermos. Para los enfermos, él iba a la casa a sanar a los enfermos. ¿Recuerdas cuando él sanó la hija de Jairo? Fue ella, creo que ya se había muerto, la levantó de los muertos. Dijo, ella no está muerta, ella está viva. Y la levantó de los muertos, tomó su mano y la levantó. Y cosas así, Jesús conocía. Él conocía la ansiedad del corazón de Jairo. Él conocía a la gente que estaba llorando ahí en la casa. Y él conocía a la mamá, que me imagino que estaba atribulada, y él tenía propósito. Él la levantó de los muertos. Tantas cosas. Entonces, Jesús conocía a Dios, conocía la palabra, conocía a sus alumnos, y él conocía métodos. Como ustedes descubrieron en sus párrafos, ¿cuáles eran algunos de los métodos que Jesús usaba? Por historias. Por historias. Ajá. Y siempre podemos Eh, usar historias en nuestras clases. ¿Qué más? la que más me llamó la atención a mí fue que un método de enseñanza que él usaba era con su propia vida. Enseñaba. Cuando Enseñaba él con su cumplía propia lo vida. lo que estaba enseñando, él de esa manera enseñaba y Ajá. practicaba, ponía en práctica sus enseñanzas. Sí. Y es muy importante que los maestros también hagan eso. Ajá. Por ejemplo, cuando el día que él multiplicó los panes y los peces, antes antes de hacer el milagro, él oró y dio gracias al Padre por la comida. Mm, Él oró y dio gracias. Y de allí él dio del pan y de los peces y todo se multiplicó. Y allí está dando un ejemplo, ¿verdad? Dando un ejemplo de la oración y el poder de Dios cuando oramos. No hay nada difícil para Dios. Ah, entonces, él conocía métodos. Ese día fue un proyecto entero. Ese día, ese método que usó con la alimentación de los 5,000, eso fue un método.
fue un proyecto. ¿Por qué digo proyecto? Porque puso a sus discípulos, ellos pusieron a la A gente en confiar. grupos, ¿sí? ¿Cuál fue el proyecto que les dio ese día? Los puso. Que agruparan a la gente, Ujú. que Para podían alimentar. ubicarle a cada uno a un lado las personas de 100 de 50 le ordenaba que se pusieran en un lugar, ¿verdad? Ordenaba una, como dice, para que pudieran repartirle los alimentos, que ellos pudieran sentarse en un lugar Así es, y así recibir. es. Él los puso a organizar a sus discípulos, les dio el proyecto de Sí, organizar a la gente y de allí él les daba me imagino, las canastas de pan y pez y ellos iban repartiendo. Jesús no sí, repartió. Es cuando hacemos una comida en San Lorenzo y organizamos, mm, ¿verdad? Y las mujeres organizan las mesas o en Lambaré organizan bien las mesas o en Asunción, en Mi Esperanza, y nos organizamos y todos tienen su parte ese día, todos tienen su trabajo. Y Jesús también hacía proyectos. Vamos a ver varios proyectos de Jesús. O el día sí, que él mandó a sus discípulos a predicar. ¿Y cómo los mandó? De dos en dos, ¿verdad? sí, eso no. Sí. Y un día mandó 70 de dos en dos para ir delante Sí, de él y predicar la palabra. mm, Pero amén. eso fue otro método. Hay muchos métodos. Proyectos es uno, narración o historias es otra. ¿Qué otros métodos usó Jesús? Hacía preguntas también, hacía preguntas, le hacía ser parte de lo que él estaba enseñando. Sí, los hacía pensar, ¿verdad? Él no siempre les daba las Sí, respuestas. Sí, no sí. siempre les daba las Les respuestas. preguntaba. Y él quería ver lo que estaban pensando. Hagan preguntas a tus alumnos y trata de escuchar bien a ver qué están pensando, ¿verdad? Eso Mm, te ayuda a enseñar aún mejor cuando escuchas a ellos y así puedes dirigir la mm. palabra a la vida de ellos. ¿Algo más, algún método más o algún comentario? Él usaba ilustraciones, usaba la naturaleza, Ajá, usaba cosas cotidianas de la vida de las personas para enseñarles. sí, Milagros. ajá. Eh, ¿Cuál es una ocasión en que él usó la naturaleza? Mira, Cuando habló sobre La tormenta. ¿qué la dice David? tormenta, cuando habló sobre Tempestad. la vid y o sea, Los pámpanos. los pámpanos, sí. Esa, por Ajá, ejemplo, fue una. O si no, el grano de mostaza, Ujú. sí, la vida y los semilla de la pámpanos, mostaza. un excelente ejemplo, ¿verdad? Porque si uno separa uno de esos pámpanos de la vid, no va a pasar nada, no va a haber ningún fruto. Y si yo Sí. corto mi vida de Jesús, si me separo de Él, nada puedo hacer, ¿verdad? ¿Y qué decían ustedes, Sofi y Cecia? No, no les escuché bien. También por medio de milagros. Por medio de milagros. Sí. Mm. Y yo creo que, hermanos, decir la verdad, debemos pedir más milagros, más señales para que la gente vea que Dios se está moviendo en medio de nosotros. Cuando Él sana a alguien, eso no ha pasado, eso no cesó. Yo no sé, yo no creo en eso que ya cesó todo eso, porque la Biblia no dice. Y cuando la gente veía en hechos los milagros y las señales, ellos creían más en la prédica de los hermanos. Cuando los discípulos predicaban y ellos veían los milagros a través de sus manos, dice que ellos creían más en su mensaje. Entonces, cuando nosotros oramos, cuando ustedes oran en la iglesia y Dios sana a alguien,
eso da fe a los hermanos, da fe a las personas que vienen a visitarnos. Amén. No debemos perder esa Y fe. Ujú. hay que aprovechar y contar de ese testimonio, Ajá, no aprovechar. callarnos. Sí, Sí, esas sanidades que pasan debemos contar, sí, pedir el debemos permiso al contar. pastor o algo para que toda la congregación esté enterada, ¿verdad? Que Dios obró en la oración y hizo el milagro de sanidad o lo que sea lo que estén pidiendo. Sí. Mm. Siempre piden a sus pastores que den tiempo para un testimonio. El Ujú. miércoles en la oración o el domingo, que se preparen, ¿verdad? Porque hay gente que habla media hora en el culto y ya se pierde todo. Pero no, unos 5 minutos bien impactantes, un excelente testimonio de lo que Dios hizo en tu vida, lo que Dios hizo en la vida de esa persona, es excelente. Ok, todo esto es método, hermanos. Y por eso yo Mm. digo que cuando enseñamos los métodos que usamos, una porción de un video, no todo el video, una porción bien impactante que tiene que ver con el tema que estás presentando. Métodos, Jesús los usaba. ¿Recuerdas cuando él estaba sentado allí con la mujer que vino a sacar agua? Mm. Sí. La mujer samaritana. Ajá, con la Mm. samaritana. ¿Qué método usó? Usó el agua Mm. Mm. y Todo le el método usó, de... ujú, Mm. usó el agua, De ¿verdad? querer tomar. Para atraerle a la atención de la salvación, que yo te puedo ofrecer una agua que nunca se agota. Y no, Mm. y estaba hablando espiritualmente y eventualmente con las preguntas de ella llegó a entender y él siguió con ella hasta que ella entendió y ella tuvo la Mm. salvación ese día. Entonces son No. métodos que usamos, ¿verdad? Para la clase también no sea aburrida y la clase llegue a transformar a la persona y lleve a su casa, a su pueblo. ¿Recuerdas que ella fue a su pueblo y dijo, ven a ver el hombre que me contó todo lo que yo he hecho en mi vida? Y ella fue transformada. Entonces, los métodos que usamos, Jesús los usaba. Ok, otra vez, Jesús es nuestro ejemplo porque él conocía a quién, A su padre. al Padre. Y él conocía Padre. las Las Escrituras. escrituras, Mira. escrituras. Y él conocía a sus Alumnos, Alumnos. alumnos. Mm. Y él conocía diferentes métodos. métodos. métodos, ¿ok? De enseñanza. Hoy ustedes después, al final de la clase, van a dibujar una flor de la enseñanza. Y vamos a poner esos 4 pétalos, pero todavía, ¿ok? Esos 4 pétalos. Si Jesús los usaba, nosotros también tenemos que usarlos. Pero antes de llegar a nosotros como maestros, vamos a aprender un poco más de Jesús. En el próximo párrafo, después de esos 4 puntos, dice, ¿quién puede leer ese párrafo antes de la importancia del maestro en la pedagogía? El que dice ayudar a una persona a ser como Cristo. Eso es, por favor, si puedes leerlo. Estamos en Dice, la página 6. ayudar a una persona a ser como Cristo es una tarea ardua y difícil, pero debemos saber que no estamos solos en esto y que la fuerza y el poder para transformar viene de nuestro Dios Todopoderoso. Si queremos influir y ayudar a que otros creyentes se parezcan a Cristo, debemos fundamentalmente permitir que el Espíritu Santo nos guíe para que este crecimiento se produzca primeramente en nuestras vidas y luego fluya y se transmita hacia los demás. Jesús fue un ejemplo en esto, porque el Espíritu Santo vino sobre él para ungirle el día de su bautismo. Igual que Jesús, tenemos que tener al Espíritu llenándonos e impulsándonos a enseñar. Serían propicias aquí las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ajá. Así que cuando enseñamos,
¿De dónde viene esa transformación que queremos ver en los alumnos? Del Espíritu El Santo. Espíritu Santo. Eso es, del Espíritu Santo. Nada Llenando, podemos hacer aparte de él. ¿Qué dice Soledad? llenándonos de Él. Llenándonos de él, ¿sí? Yo recién he estado enseñando a niños, ¿verdad? En la escuela dominical aquí en Ciudad del Este. Y me estaba dando cuenta que no estaba orando tanto. No estaba orando tanto por mis alumnos y por esa transformación. Y siempre tenemos que recordar que tiene que ser el Señor, el Espíritu Santo que obra a través de nosotros. Eh, Estoy orando por ustedes ya y eh, a veces tenemos que ser como, no a veces, tenemos que ser como Jesús, ¿verdad? Que Él fue en su bautismo, Él se llenó del Espíritu Santo y su enseñanza venía de Dios. Él dice eso, que sus palabras venían del Señor. Y si queremos influir, como ella leyó, y ayudar a que otros creyentes se parezcan a Cristo, debemos fundamentalmente, dice, permitir que el Espíritu Santo nos guíe para ese crecimiento. Sí. Entonces, esa es la vida de Jesús. Yo espero que cuando lean en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, que modelen lo que Jesús modeló y que aprendan de la vida de él. Ahora voy a compartir mi pantalla y quiero que llenen estos espacios. Primera de Corintios 12. Se nos fue. Ok. Espérame A mí un no vio momentico. a la hora. ¿Cómo dice? Grande, Ok. ¿Dos? ¿Puede ser? Sí. Estoy buscando aquí. Mira. Ok. Mm. La importancia del maestro. Y aquí puedes llenar en tu libro. Cada uno de nosotros, un maestro cristiano, es bien diferente, ¿verdad? Que un maestro que enseña en la escuela pública. ¿Por qué? Porque Sí. recibe Don. Don, un don, Tom. un don. Pueden escribir allí. Recibimos Sí. un Sí. don del Espíritu Santo. Es un don del Sí. Espíritu Santo. Eh, la palabra en griego para dones es carismata. Y la Biblia en 1 Romanos 12 y Efesios 4 habla de que el Señor reparte esos dones de ser maestro de la enseñanza. Y número 2, está capacitado para Enseñar. 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 Si buscamos en 2 de Timoteo, ahí está el pasaje. 2 de Timoteo 2, Sí, 2, ¿verdad? sí. 2, sí, así es. 2 de Timoteo 2. Si alguien puede leer. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Mm. ¿Eh? Allí Pablo está hablando a su discípulo, a su estudiante Timoteo. ¿Y qué le está haciendo? Que él haga, Mm. que enseñe a, Otros.
a otros. Enseña a Eso otros. es, que Él enseña a otros. Y quiero decirles que cuando ustedes salgan cuando salgan de mi clase, cuando salgan de las clases de las otras personas, los otros profes, ustedes también pueden enseñar a otros y prepararlos para servir al Señor. Porque dice, ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otras. Esa es nueva traducción viviente. Así que Pablo está diciendo a Timoteo que él también enseña a otros. Y ustedes cuando reciben el don del Espíritu Santo están capacitados para enseñar. Y entonces, número 3, ¿qué dice? Obedece un encargo de Cristo y hacer discípulos a todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y Ajá. del Espíritu Santo, Y más adelante de bautizándolos. enseñándolos. Enseñándoles. Enseñándoles. Porque enseñándoles hacemos discípulos. Hacemos discípulos, la persona que les da el estudio de bautismo y después los bautiza, pero también la enseñanza. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Entonces, es bien importante la enseñanza, enseñándoles. Vamos a seguir adelante y dice en Efesios 4:11, en el próximo párrafo, dice que Cristo mismo constituyó a unos, ¿qué dice? Apóstoles, Apóstoles, a otros profetas, a a otros otros profetas, pastores y maestros. a otros pastores y otros maestros. Así que no todos tenemos el mismo llamado, ¿verdad? Algunos son, por ejemplo, los 12 apóstoles tenían ese llamado por el Señor de ir como misioneros. Y los misioneros, apóstol quiere decir alguien que es enviado. Entonces, nosotros como misioneros tenemos ese llamado también de ir a otro país o a otra parte y enseñar la palabra de Dios y predicar la palabra de Dios. Ese es un apóstol, alguien que es enviado. No todos tienen ese llamado, pero otros tienen el llamado de ser pastor o de ser profeta, ¿sí? Cuando Amén. cuando los pastores predican, ellos reciben una palabra de Dios para compartir con nosotros. Y un pastor pastorea el redil, el rebaño del Señor. Ellos nos pastorean. Por eso es muy importante cuando hay pastores. Puede haber más de uno, pero cada uno hace su parte para que el redil esté sólido. Y los maestros enseñan. Cada uno de ustedes puede tener la oportunidad de enseñar. ¿Alguna pregunta sobre eso? Y acá habla Dana dice que en Osea 4:6 habla de cuando desconocemos la palabra de Dios, mi pueblo pereció, dice, por falta de conocimiento, dice. Así es. Hermano, usted podría leer ese próximo párrafo porque eso es bien importante y puede comentar también. Sigue. Sí, cuando no hay maestro en la iglesia hay falta de conocimiento y se cumple lo que dice en Osea 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, dice, Ajá. Y eso pasó con Israel. con Israel. Eso pasó con Israel porque Dios tuvo que abandonarlos Sí, y tuvo que mandarlos a exilio, ¿verdad? sí, A, a, así mismo. a otro país.
hasta Sí, quemaron a Jerusalén. Él claro. tuvo que enseñarles, porque ellos dejaron su ley. Ellos rechazaron la enseñanza de sus maestros y les faltó Maestro, conocimiento. Y conocimiento. hermanos, decir la verdad, en la iglesia, la escuela dominical es muy importante, no solo para los niños, sino para los jóvenes y los adultos. Eh, yo sé que en muchas de nuestras iglesias ya no hay escuela dominical, pero debe haber un tiempo cuando hay enseñanza. Si no lo pueden hacer el domingo, háganlo otro día, porque la enseñanza es realmente lo que cimenta bien a los hermanos en la palabra. Y, y un maestro es el que estudia y comparte la palabra y les enseña a los discípulos para que puedan entender. ¿Verdad? Es muy Amén. bien. Sí. Yo espero que ustedes sientan ese llamado, pero si no tienen ese llamado, pueden tener otro llamado. Hay muchas cosas que podemos hacer en la iglesia para que los hermanos estén bien, pero la enseñanza es bien importante. Em, Mm, y Dios te ha llamado a hacerlo y te ha dado un don de enseñanza. ¿Cuántos mm. de ustedes piensan que tienen ese don de la enseñanza? ¿Lo han probado y sienten que Dios los usa cuando enseñan? Yo voy a quitar. Y yo, por ejemplo, el don de enseñanza casi más lo que tengo porque en la parte de ministerio de matrimonio que estamos por hacer comenzar, ¿verdad? Me ha guiado, me ha enseñado mucho el Señor, he aprendido mucho en el matrimonio, en la Sí, parte de enseñar y también de aprender de los alumnos. así He es, aprendido hermano. mucho y enseñar a través que su Espíritu Santo obraba en la vida de las personas. Orábamos Sí. por la persona para que Dios pueda impactar en la vida, porque Ajá. había matrimonios ya estaban deshechos ya y que Dios restauró, que Dios pudo restaurar a través de su Espíritu Santo a muchos matrimonios que ya estaba ya, como dice, ya había solamente ceniza ya, pero Dios levantó otra vez a esos matrimonios y hoy en día están firmes, ¿verdad? En el camino del Señor. Y Dios nos dio Amén. eso a mí y a mi esposa a enseñar, ¿verdad? A, a enseñar los cursos para matrimonio. Y en este mes de abril, después de la Semana Santa, estamos queriendo volver a empezar al curso de nuevo, enseñar, guiar a la gente en el camino del Señor para que cómo uno debe utilizar las funciones que Dios le dio como esposo, como esposa, ¿verdad? Que es lo Sí. que nos manda Dios en esto. Y yo pienso en Una, la parte de enseñanza, a nosotros más nos ayuda a hacer esos cursos y también a Ceni y su esposa están también con nosotros, va a empezar a hacer nuestro segundo preparador de matrimonio también. Ellos van Amén. a participar Amén. como, ¿Qué quería uno decir? es como ayudantes. excelente maestro. Y Excelente eso, la maestro. verdad. Ya, no lo dudo y lo han hecho por muchos años y ellos son un Sí, ejemplo, ¿verdad? Porque tienen sí, casi 37 años, ¿verdad? De casado, 38. sí, 37 años. 37 años, lo mismo que Dean y yo. Y Sí. yo sé que por uno estar casado y tener ese ejemplo, ¿verdad? Ese modelo, ayuda a otros. También a veces las personas no saben, cuando leen, no sacan el mismo provecho que cuando un maestro les enseña, ¿verdad? Y les ayuda a ver las cosas. Y es importante leer para Sí. nosotros mismos, pero muchas veces en una clase, en una célula, en una casa, pues nosotros aprendemos aún más, ¿verdad? Porque estamos en comunión y se aprende del maestro que está ahí. Ah, amén. ¿Alguien más Sí. quiere compartir algo aquí? Em, el maestro siente la carga de enseñar. No puede estar quieto.
Como Jesús, él Sí, andaba de un lugar a otro y cuando era necesario enseñar salía naturalmente de él, ¿verdad? mm, Eh, es, ah, es algo que sale de uno sí. por ese don, Y ¿verdad? a veces también no todo podemos saber todo, ¿verdad? A veces nos falta algunas cosas como humanos, ¿verdad? Que tal vez algunas áreas podemos equivocarnos y tal vez eh, cometer así un pequeños errores, pero también tenemos que siempre buscar que Dios nos guíe a que nos perfeccionemos, a que hagamos bien las cosas para Él, Sí, que todo lo que damos para Él, que sea totalmente completa, ¿verdad? Nuestra, nuestra vida, Él, lo que hacemos en su nombre tiene que ser, como dice, entre una entrega total, quiere amar lo que uno hace, ¿verdad? Y sí. vivirla también, no solamente hacer, sino que hay que vivir lo que Dios nos enseña, lo que Ajá. uno enseña, Y cuando, modelo para la... y cuando enseñan por un tiempo y se sienten agotados, em, sigan enseñando hasta que Dios les da un descanso, ¿verdad? Porque a veces el descanso es importante también Mm, para llenarse de nuevo de la presencia de sí, Dios, ¿verdad? Y pues todos los días debemos ponernos en las manos de Dios y reconocer que aparte de Él no podemos hacer nada y que Él tiene que ser el que nos llene. Y si en un momento te sientes frustrados o Mm. agotados, busquen de Dios de nuevo. ¿Sí, hermanita Soledad? Profe, yo que preguntar en ese sentido, a mí me pasa, ¿verdad? Que no soy muy creativa, Ajá, nunca fui. Con mi hija sufro, mismo en la escuela, ¿verdad? Y más ajá, ahora que enseño también me cuesta. Y porque quiero hacer algo diferente con los niños. mm, sí, estoy No enchufando mi solamente, computadora. no solamente darle una hoja y que algo más, algo, no sé, que ellos puedan tal vez aprender de una forma más práctico y me cuesta en ese sentido, me Ajá, cuesta hacer esas cosas. sí, Y muchas veces me pasa que no quiero más hacer porque no puedo hacer, no me sale o lo que algo así. Pero pienso otra vez que no, no sé, a veces que tengo que seguir adelante, ¿verdad? Y con el tiempo que, que Dios me dé la sabiduría de ser creativa, ¿verdad? O en ese caso no es mío. ajá. A veces es bueno observar a otros. Am, por ejemplo, Cecia y Sofía están usando un nuevo método de enseñanza en su iglesia, ¿verdad? Con el storytelling. ¿Cómo es que se llama? Godly Play. Dígalo otra vez. ¿Eh? ¿Cómo se Godly llama? Play. Godly Play. Sí, es una enseñanza que trajo Melanie Wendell, la esposa del director del campo misionero de nosotros. Melanie trajo esa enseñanza y Karen le ha llevado a su iglesia. Ahora ellos usan otro método para enseñar. Y Ujú. una cosa que puedes hacer es que si estás encontrando frustración, puedes ir a observar en otra iglesia cómo ellos enseñan o enseñar o observar a otros maestros para que te den nuevas ideas. Mm, Yo, por ejemplo, he estado sintiendo a veces que falta creatividad o algo no está llegando. Entonces, es bueno observar y cambiar un poco mm. eh, y enseñar con otras personas también, como un Pero equipo. mi deseo es eso, de poder hacer diferente. No un papel que pinte, no que pegue, eso no quiero algo más relevante, más. Muchas veces
en las cosas que hacen, haciendo ellos, como voy a decir, aprenden más. Ajá, ujú. Entonces, eso es lo que quiero buscar. Sí. Yo sugiero que vayas a observar a las clases en Mi Esperanza, que visites Ujú. a Lambaré también, a observar Marina, ¿cómo se llama la hija de hermano Bernardini? Ah, Marina, Marina. y a Marina. Ella es una buenísima maestra y a veces observando a otras personas nos ayuda con nuestras clases, ¿no? Nunca debemos pensar, hermanos, que sabemos todo. Siempre estar abiertos a Mm, aprender nuevas cosas y ninguno es perfecto como maestro, ¿verdad? Siempre estamos aprendiendo. Yo no sé si tú fuiste al entrenamiento de Oanza, que fueron Patty y Vivi, ¿verdad? Mm, Pero en el futuro, porque Oanza también enseña diferentes maneras de enseñar. me acuerdo. Anyway, de todos modos, ahora vamos a mirar y quiero que miren en sus libros los pasos para ser un maestro. Y quiero ver si, ¿dónde sientes que estás en ese proceso? ¿Ven las pautas 1 al 8 ahí? Es debajo de, donde dice, así que hay que considerar los pasos para ser maestro. ¿Cuál es el primero? Mm. Vamos a ir así. Alcene, tú lees número 1. David les Sí, dos y así Sophie y Cecia y después Alberto, yo leo uno y seguimos con Soledad y así leemos todos. Alcene. Mm. excelente. Empiezo. Ok. Conocer a Cristo como tu Salvador, Maestro y Señor. El Ok, uno. pongo una flecha que si eso ya es realidad, si Él ha cambiado tu vida y tienes a Cristo viviendo en tu corazón, pongo una flecha. Ok, Mm. número 2. David, lee número 2. Sí, estar claro que tienes el don de maestro y que amas a las personas como Cristo amaba. Ok. Si tienes ese don y estás seguro, pongo una flecha y si no estás seguro, órale al Señor para que le revele. Todos se sienten Mm. seguros aquí, ¿verdad? De que son maestros porque lo han hecho. amén. Yo sé que Alcene está Amén. comenzando. ¿Has enseñado antes, Alcene, antes de enseñar a los hombres? No, no, estoy en proceso. Ok, Estoy así empezando. que tú estás en eso de Ay, ay, descubrir. la puse en- Sí, está bien. Número 3, sigue a Sofía. Tener una vida devocional diaria, estudio de la palabra y oración para tu crecimiento espiritual personal. Ok, Mm, pongo una flecha allí si eso es realidad para ti todos los días. Estás en oración, estás meditando en las escrituras, estudiando, si por ejemplo una palabra no entiendes, lo buscas, eh, has- escribiendo cosas en tu cuaderno que Dios te habla cuando lees. Si no lo estás haciendo, si no estás orando, no ponga flecha. Vamos a ponerlo en oración, porque es Mm. necesario para un maestro que haga eso. Número 3, Ujú. ¿sí? Y número 4, hermano Alberto. Vivir lo que aprende y enseña. Ajá, muy bien. Vivir Or- lo que oración. aprende y enseña. Súper. Número 5, que dice, yo leo, preparar y aprender las lecciones que enseña y buscar métodos apropiados. Si haces eso, puedes poner una flecha. Pero si no preparas tus lecciones muy bien, no pongo una flecha. Porque preparación, como van a ver conmigo, es un poco diferente que lo que algunos piensan. Voy a enseñarles Mm. cómo preparar una lección. Y hermana Ok. Soledad sigue en número 7. Número 6, perdón. No,
Depender de la oración como su mayor fuente de fortaleza, sabiduría, amor y paciencia. Amén. Depender de la oración como su mayor fuente de la fortaleza, la sabiduría, amor y paciencia. Súper. Número 7, Alceni. No Dice Huberto. tener como meta no ser solo un maestro, sino un formador de vida humana y alma de inmortales. Normal. Tener como meta no ser solo un maestro, sino un formador de vidas humanas y de almas inmortales. Quiere decir que van a vivir para siempre esas personas. Sí. Amén. 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 Eh, yo creo que quiero mostrarles algo. Voy a compartir mi pantalla un momentico. Esto es tan importante aquí. A lo mejor lo vieron en mi... Mira, eh, estoy tratando de que mueve. Ok, aquí es. No, no es ese, es más, es antes. Ok, miren, ¿qué ven allí? Que hay Escaleras. Una escalera. dos Dos escaleras, puertas. dos puertas, dos caminos. Ujú. Ujú. Un camino, una escalera guía Cielo. Y el otro al al infierno. cielo en el lado derecho y en el lado izquierdo Al El infierno. infierno. al infierno. Así que ustedes, por lo que enseñan, están guiando a sus alumnos por ese camino del cielo y los está salvando de ese Del lado. infierno. Y mira lo que está en el camino del lado del infierno. Rencor, ¿qué más? Mentira, Mentira, lascivia, lascivia, adulterio, idolatría, adulterio, idolatría. orgullo, Sí, orgullo. fornicación. Ajá. Y ya no alcanzo más a leer después. Rebeldía y la última, no puedo leer tampoco. ¿Alguien lo puede ver? No, 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 no sale muy claro. Yo tampoco que puedo ver. está más cerca del fuego. con algo de cor. ¿Cuál es la palabra ahí? Yo no lo veo bien. Con condenación, no sé. Mm, Mm, Parece condenación. Sí, Parece que podía ser. No estoy segura. Tengo que mirar el original. Pero Está más cerca del fuego ese. más cerca del fuego. Así que, ¿tú sabías, Arseni, que cuando tú enseñas a los hombres, estás salvando su vida de ese camino? mm, Y Amén. Amén. estás guiándoles por este camino. Lean, por ejemplo, lea Arseni, ¿qué dice el otro camino al cielo? Amor, justicia, verdad, humildad, paciencia, bondad, fe, templanza, pureza. Pureza. Sí. Qué lindo, ¿no? Las cosas que Amén. Dios hace en nuestra vida cuando agarramos ese camino para el cielo. Lindo. Entonces, Amén. estamos teniendo una influencia tremenda en la vida de nuestros alumnos. Me encanta eh, que un maestro puede tener ese afecto, tener como meta no ser solo un maestro, sino un formador de vidas. Mm, sí. Como dijo Alberto, él está cambiando matrimonios, está levantando matrimonios a veces de las cenizas y es muy posible Amén. con Dios. Dios Mm. hace milagros en los matrimonios. Amén. ¿Y qué dice número 8? ¿De quién es el turno? ¿David es tu turno? No sé. Sí, 8. mm. con- Sí. conocer a sus alumnos y mantener una relación personal y directa con ellos para que ellos también te conozcan y confíen en ti. Muy bien. Amén. Sí, estos son los pasos para ser un maestro.
Y pueden ponerlos en oración si no se está segura si todavía estás ahí. Pero creo que es un proceso y es un proceso lindo, ¿verdad? Es una responsabilidad delante del Señor, pero es el Espíritu que guía y enseña tanto al maestro, como dice en el próximo párrafo, como al alumno. Vamos a mirar en Juan 16:13. La primera persona que lo tiene puede leer Juan 16:13. Pero cuando venga el... ¿Ese es? Sí, ese es. Sí, ese es. Pero Sí. cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Así Amén. que es esencial que el Tú me- maestro, la maestra, esté escuchando del Espíritu Santo en cuanto a la palabra, que lo interprete bien. ¿Recuerdas nuestro versículo? Procura con diligencia presentarse aprobado como siervo que no tiene de qué avergonzarse, Avergonzar. Avergonzar. que usa bien, Que interpreta rectamente La la palabra palabra. de que verdad. usa bien la Palabra de Palabra verdad. de verdad. Y aquí no podemos sin el Espíritu Santo, ¿verdad? No podemos usar bien la palabra a lo menos que tengamos el Espíritu. Es el que nos va a dirigir y tenemos que buscar su ayuda cuando estudiamos. Aquí en la próxima página, 8, hay unas características de un maestro cristiano. No son todas las características, ¿verdad? Pero son unas muy importantes. Eh, ¿Cuál es la primera? La humildad. La humildad. La humildad. Humildad. Ajá. Y eso es no más que reconocer que no soy nada sin el Señor, ¿verdad? Que no puedo hacer nada sin la ayuda de Nada. Él y el control de Dios. Eh, Nada podemos hacer. Si Él no mueve en ese sermón, si Él no mueve en esa clase, tampoco va a ocurrir algo. Ujú. Y vemos aquí, La nuestro mejor responsabilidad. ejemplo está en Jesús, dice, Juan 13:13 al 15 dice, si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Amén. Eso quiere decir que Él es nuestro ejemplo, ¿verdad? Eh, Humildes tenemos que quedar. Esa es la primera. Número 2, ¿qué dice? La La responsabilidad. responsabilidad. La responsabilidad. ¿Ok? Y bajo la responsabilidad, ¿qué dice Ausberto? ¿Qué dice? La persona que acepta el reto de enseñar debe tener un alto sentido de responsabilidad. Siempre prepara bien sus clases, dando tiempo y calidad. Se preocupa por aquel alumno que ha faltado en la clase. Enseña con pasión y está dispuesto a ayudar a los demás. Así es, así es. Y preparación es bien importante. La persona que llega el domingo, mira el manual nomás, no va a ser efectivo. No. Tiene que preparar su lección poco a poquito en la semana, en oración. Yo voy a enseñarle las pautas y así usted puede ajustarse a su forma. Pero yo le voy a enseñar las pautas de preparar una buena lección y espero que lo puedan usar. Número 3. Cecia, ¿qué dice número 3? La puntualidad. Dice, es sumamente importante que el maestro llegue a tiempo a su clase. Puede ser media hora o una hora antes de que lleguen sus alumnos para que su salón esté listo y preparado para recibir a su clase. Ajá, eso es si por acaso quieres poner algo en el tablero o quieres escribir algo en la pizarra o quieres alistar un video, lo que sea, ¿verdad? Quieres tener todo y también a veces llegan temprano los alumnos
Y si llegan 15 minutos temprano y no hay maestro, ahí no tienes esa oportunidad de hablar con él o con ella. Así que es bueno llegar unos minutos temprano para alistar tu clase y también para estar ahí, por si acaso llegue un alumno temprano. Mm. Ok, número 4, Soledad. La seriedad no quiere decir que sea sin sentido del humor y sin carisma. Todo lo contrario, se necesita amor y pasión a la hora de enseñar, pero la seriedad es parte de un compromiso de preparación, de saber lo que estás haciendo, no es un juego ni mucho menos entretenimiento. Ajá, así es. Es el compromiso que uno tiene con el trabajo del maestro, ¿verdad? Em, Ujú. Como Jesús. Jesús se preparaba y él se preparó a veces toda la noche en oración. A veces, Amén. cuando estás preparando una lección, estás orando, durante la noche te despiertas y el Señor te da otra idea para esa lección. Mm. Yo no sé si han experimentado eso, que el Señor te da como una idea durante la noche Mm. aún. Después duermes otra vez, pero a veces uno está pensando en esa lección y qué va a compartir, cómo llegar al alumno, cosas así. Mm. El chiste que va a contar es bien importante. Se me olvidó que tenía que tener un chiste hoy para ustedes. A mí me gustan los chistes. Yo tengo uno, no sé si quieren escucharlo. No, ¿qué tal? Está bien. ¿Está bien? Ok. Vamos a ver. Mm. Yo no sé si van a pensar que esto es chistoso, pero Mm. había un niño, eh, se sentía enfermo en el culto. Entonces su mamá le mandó al baño y él va para el baño y ve al lado de la puerta de la iglesia, ve una caja que dice para los enfermos y allí él usa para vomitar. ¿Entendieron? No fue al baño, fue a esa Ah, caja. sí, sí. Era para los enfermos. Ah, Y es como una caja que como guardamos para los necesitados, ¿verdad? Una caja de amor, o ¿cómo es que lo llaman ustedes? Una, eh, esa caja donde echan comida. Un ah, kilo de amor, un kilo de amor. kilo de Ah, mm. Como a veces tiene su caja ahí, un kilo de amor, y él vio para enfermos y ahí echó. Ok, lo siento. La próxima vez voy a preparar uno mejor. Ok, ¿qué dice número 5? Cecia, ¿qué dice número 5? Dice, la paciencia es una virtud que viene del fruto del Espíritu, pero algo que tenemos que desarrollar. Tenemos que saber que no todos los alumnos reaccionan de la misma manera y que hay unos que requieren más tiempo y esfuerzo que otros. Es bueno que ores por el alumno, le inviertas un poco más de tiempo y verás que en el momento menos pensado estarás viendo frutos. Así es, paciencia, Sí. ¿no? Eso dijimos la vez pasada, qué importancia la paciencia, porque ustedes hablaban de maestros que les tiraban borradores Sí. y cuadernos y eso no está bien, y menos en la iglesia. Eh, Ujú. ok, hay muchas características de un maestro. ¿Puedes añadir uno más que tú crees que es importante? ¿Pueden pensar en alguna característica más? Mira Y las... yo pienso que tenemos que tener una predisposición hacia el Predisposición. alumno. Ajá, Sí, sí, predisponernos para cualquier cosa de urgencia o emergencia también para los alumnos. De repente cuando hay necesidad. sí, Y muy bien. estar predispuesto siempre para ayudar al alumno. A Ujú, veces cuando te sí, llaman, necesitan, tenemos que estar al tanto de lo que ellos necesitan, predisponernos de nuestro tiempo, sí, de Muy, dedicar.
Sí, así es. Y a veces tenemos que sacrificarnos un poco. Dos de mis Sí, alumnitos siempre me están diciendo, quiero salir contigo, quiero hacer esto, voy a llevarlos. Tengo que hacer el tiempo, porque ellos se sienten que están quedando mucho en casa y quieren ir al shopping o quieren ir al parque. Le dije, el parque no cuesta nada, pero si les llevo sí. al shopping voy a tener que comprar algo. Dar esa milla extra, profe. ¿Cómo? Dar esa milla extra, digo. Esa, ese poquito de extra, esa, sí, esa milla extra. Sí. Ok, so, predisposición de escuchar, de estar abiertos a hacer algo para sus alumnos, escucharlos. ¿Qué más? Además, el Tiene que amor. ser, tiene que ser respetuoso, tiene que ser un buen consejero. Ajá, un buen consejero. Súper. Todo eso involucra el amor que dice aquí y el escuchar. Sí, el maestro es muy importante y cuando sienten esa confianza con nosotros, ellos se acercan con nosotros, ¿verdad? Y pueden contar un problema que tienen. Muy bien. Solo la próxima página. Entonces, dice algunas cosas. Primero, en el primer párrafo, dice, primero lo que es importante es tu actitud hacia el alumno, ¿no? Que debe Mm, respetarlo. Respeto es muy importante y debes demandar respeto como maestro. Em, mm, es muy importante que algún alumno no está controlando la clase con su mal comportamiento. Tú demandas respeto porque tú eres la autoridad ahí en esa clase, pero también mm, a veces tenemos que respetar al alumno, escucharle, darle el tiempo necesario, porque es necesitado esa persona. Entonces, mm, tiene doble vía el respeto. Respetarlo y siempre estar interesado en sus necesidades. ¿Tiene mm. sentido? Muestra interés Amén. en él en una relación personal con él o ella. Ya hemos dicho esto, Sí, pero nuestra actitud depende de cómo lo llevamos a cabo. sí, Si somos responsables, depende mucho primero con mi actitud. Eh, mm. y tu actitud hacia lo que enseña, eh, si crees que la palabra de Dios es máximo o no. ¿Cuál es tu Sí. opinión de la palabra de Dios? Eh, ¿Lo obedeces en tu propia vida? ¿Estás respetuosa de Dios? ¿Tienes temor a Dios? ¿Y estás obedeciendo su palabra? Esas cosas son bien importantes, ¿verdad? Para un maestro. Amén. Y seguimos tercero, dice, Tu actitud hacia sí mismo. interesante, ¿no? Nuestra actitud hacia nosotros mismos. ¿Alguien quiere leer esa parte? Yo pienso que esto es importante. ¿Qué dice? David, ¿puedes leer? Bueno, Tercero. Sí. Su actitud hacia sí mismo, saber que Dios te ama y que te ha preparado, dotado y llamado a cumplir con este gran compromiso de la enseñanza en la iglesia. Saber que Él no te dejará solo en su ministerio. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En Mateo 28:20, como parte del mandato de la Gran Comisión, Cristo dice, He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Mm, Amén. As- mm, Así que
Nuestra actitud hacia nuestro mismo tiene que ver con nuestra perspectiva también de Dios, haber aceptado ese amor de Él, saber que Él nos ha preparado, que nos ha dado ese don, la confianza, ¿no? La confianza viene de Dios, Amén. pero tenemos que asegurar que estamos confiados en Él y que Él está en mí, Él vive en mí y Él está allí porque dice, y lo que ahora vivo en la carne, no lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Muy importante. Y también, ¿quién está con nosotros todos los días? Amén. Dios. Dios. Nunca nos va a dejar ni abandonar. Así que nuestra actitud. Así que dice que además de nuestras actitudes, en el próximo párrafo, los maestros motivados por el amor de Cristo amarán a sus alumnos. Y ya eso le hemos dicho. Pero lo que me gusta es lo que sí dice después de eso. Por otro lado, ¿qué dice Alberto? Por otro lado, Por otro lado, los maestros que se sienten obligados a enseñar solo porque el pastor le pidió o porque no hay otra persona dispuesta, verán a sus estudiantes como una carga que tiene que soportar más que nada. ajá. Y eso es lo que tenemos que cuidar, ¿verdad? Que no estamos haciendo solo porque es una carga que nos Mm, dio alguien, sino lo estamos sí, haciendo porque sentimos el llamado de Dios, ¿verdad? Y claro amén. que siempre hay un sacrificio y, aquí viene mi esposa a agarrar su... Hola, hola. Y aquí casi hemos terminado, hermanos. Eh, aquí en la próxima página, las 4 cosas que tiene que saber un maestro, lo voy a poner en mi pantalla. Y quiero que dibujen. Parece que tiene que... Ahí va. ¿Ok? Quiero que dibujen su propia flor de la enseñanza. ¿Recuerden la vida de Cristo que él conocía a quién? A sus alumnos. A Pero sus alumnos. primero, número 1, Las escrituras. No. A Dios. a Dios, porque por eso lo tenemos arriba. Ujú. Lo tenemos a Dios arriba. Él es número 1. So ponga en ese pétalo, ponga número 1. Ese es el primero en tu vida como maestro. Es conocer a Cristo, conocer a Dios diariamente. Y número 2 está abajo. ¿Qué dice? La Biblia, las escrituras. Las escrituras, la Biblia. Tú puedes dibujar como tú quieras, con tu Amén. creatividad. Y después le puedes poner colores si quieres. Si estuviéramos en la clase te daría colores, porque a mí me gusta colores. Me gustan. Mm, Me gusta la creatividad. Y número 3 son Alumnos. Alumnos. los alumnos. Cada uno es diferente, cada uno tiene diferentes conocimientos, diferentes culturas en su casa, diferentes deseos, sueños. Y número 4, el maestro tiene que conocer No, métodos de enseñanza. métodos de enseñanza. Sí, así es. Dibujan allí, tomen su tiempo y me dicen cuando están listos para el repaso, que no es mucho, y allí vamos a terminar en oración. Ahora hemos completado la primera clase. Hoy casi eran 2 horas. Me gustaría ya terminar para las 9.
porque yo sé que este es tu domingo y ustedes necesitan descansar, pasar tiempo con su familia. ¿Terminaron más o menos y lo pueden completar después más? Sí. Ok. Terminamos. Bueno, de las características de un maestro excelente, ¿cuál piensas que tienes? Y no quiero que digas necesariamente, pero quiero que reflexiones. ¿Y cuál te falta más? Mira la página de las características de un maestro bueno o excelente y piensa en Jesús también. Él fue el perfecto ejemplo. Tú puedes ver días tal vez de cualquier de tus maestros en IMAP que son un poco impacientes. Yo a veces me pongo impaciente, pero Jesús nunca, ¿verdad? Piensa en la característica que tú crees que necesitas trabajar un poco más en tu vida y tal vez lo escribes allí o le dices a Dios ahora y lo puedes trabajar en las próximas semanas. Se me cayó la tapa debajo de tu pie. Este lo estoy cambiando porque Jesús tenía estas cualidades, ¿verdad? Que encarnaba la verdad, sanaba enfermos, echaba demonios, oraba, usaba las escrituras, enseñaba la palabra de Dios, servía, lavando los pies de sus discípulos y de muchas otras formas podemos imitar a Jesús, ¿verdad? Él amaba a las personas, con su enseñanza transformaba vidas. Estaba lleno de él. El Espíritu. Espíritu Santo. Sí, así que oremos por eso también, hermanos, que estemos llenos del Espíritu Santo. Y era ejemplar en esas cuatro maneras que acabamos de dibujar, de conocer. Yo quería preguntarles antes de orar, ¿ustedes recibieron una lista de las características de las diferentes edades de los alumnos de Nancy? Sí. Sí. Ok, muy bien. Yo pensaba que ella les había dado, porque así a través de esa lista podemos conocer mejor a nuestros alumnos y también conociéndolos, pasando tiempo con ellos. ¿Alguien le gustaría expresar a Dios lo que hemos aprendido en esta noche? Es decir, expresar en oración lo que hemos aprendido y pedir por nosotros. Soledad, ok. Amén. Y antes de orar, si no me entregaste el párrafo, tienen hasta mañana en la mañana, ¿ok? Mañana en la mañana o mañana en el día, ¿ok? Recibo ese párrafo. Ok. Ok, muy bien. Soledad nos va a cerrar con oración y de ahí nos vamos a despedir. Amén. Padre bendito, primeramente, gracias, Señor, gracias por usar a la hermana Dana, Señor, por enseñarnos, Señor, tu palabra, primeramente, Señor, y las técnicas, Señor, de cómo, Señor, aplicar tu palabra, tu enseñanza, Señor, en los alumnos que queremos impactar, en las personas, en la vida de las personas. No importa en qué ministerio sea, Señor, pero te pido que tu Espíritu primeramente nos guíe, Señor, a tu verdad, Señor, para enseñar cómo se debe, como tú quieres, Señor, que impactemos la vida de cada una de las personas, Señor. Primeramente, que tú mores en nuestra vida, que tu Espíritu nos guíe todo el tiempo, Señor, en cada paso, Señor, en cada lección, Señor, que vamos a preparar, sea tú hablando, Señor, a través de nosotros, Padre. Te pido que Amén. seamos, Señor, un maestro humilde, Señor, que tú pongas en nuestros corazones, Señor, las características que debemos tener, Señor, para la enseñanza, Padre. Te pido, Señor, que tú nos ayudes, Señor,
a poder comprender todas estas cosas, Señor, y primeramente ponerlos en práctica, Señor, en nuestras vidas, en nuestras familias, Señor, y que podamos hacer de testimonio, Señor, para otros, Señor. Padre, te pido, Señor, que tú nos des sabiduría, Señor, en todo este proceso, Señor, de la enseñanza que vamos a recibir, Señor, y te pido que tú puedas proteger, Señor, guiar a todos mis hermanos, Señor, que están acá presentes, Señor, en su semana, Señor, para que ellos, Señor, puedan reflexionar, Señor, en cada área, Señor, que hoy hemos aprendido, Señor, de ti, Padre. Te doy gracias por este tiempo, Señor. Que te pido que tú bendigas la vida de la hermana Dana, Señor, su esposo, Señor, Pastor Dean, Señor, que tú la sigas usando, Señor, para ella seguir alcanzando, Señor, almas para ti, Señor. Te pido también que nos use a nosotros también, que a través de tu enseñanza, Señor, nosotros podamos también, Señor, engrandecer tu reino, Señor. Pero primeramente, Señor, que tú estés en primer lugar en nuestra vida, Padre. Te doy gracias una vez más en tu nombre, Hijo amado Jesús. Amén. 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 Gloriosa tu oración. Recordé la última parte de ese chiste. El niño volvió donde su mamá y su mamá le preguntó si fue al baño, porque él dijo, sí, me siento mejor, mamá, ya estoy bien. Y él dice, no, mamá, yo no tuve que ir al baño. Vomité en esa caja al lado de la puerta. Y no, como mamá, yo me imagino que, wow, no, no lo hiciste. Que el Señor les bendiga, que pasen buenas noches y Amén. siguen adelante, lean por lo menos en el libro hasta la página 10. La próxima semana vamos a comenzar a aprender cómo preparar la lección. Amén. ¿Ok? Que Amén. tengan una Amén. feliz noche. Hasta luego. Gracias por Hasta todo. luego. Chao. Chao, Chao. chao. Gracias. Chao, chao. Chao.